La factura decía mi nombre completo, y la letra era la de mi madre, muerta hace 11 años. La encontré clavada en la puerta del departamento, como si alguien hubiese usado la madera de la noche para fijarla. No tenía remitente, no tenía sello, no tenía logo. Solo un título en negrita, la última factura. Debajo, un monto absurdo, 365. No en dinero. En días. Me reí. Luego la hoja se calentó entre mis dedos, como si respirara. El vencimiento era hoy, a las 11:59. En concepto no decía luz ni agua, decía silencios acumulados. Yo no soy creyente. O, mejor dicho, lo era hasta que vi a mi padre llorar frente a un altar y prometerle a Dios lo que después no cumplió. Desde entonces, todo lo sagrado me parecía un teatro. Pero esa noche, cuando intenté romper la factura, el papel no se rasgó, se dobló solo, como si tuviera huesos. Y la tinta cambió. Escribió una frase nueva, con una crueldad perfecta. Paga con verdad o cobraremos con memoria. Miré el reloj. 9:13, me faltaban 2 horas y 46 minutos. Fue ahí cuando escuché el primer sonido, el timbre del edificio, sin que nadie tocara. Y en el espejo del pasillo, por un segundo, no vi mi cara. Vi un confesionario. A las 11:58, la factura empezó a latir como un corazón dentro de mi bolsillo. Intenté ignorarla. Salí a la calle. Me mezclé con gente que compraba pan, que discutía por estacionamientos, que vivía como si no existieran vencimientos invisibles. Yo también quise fingir. Pero cada semáforo en rojo parecía decir mi nombre. Entré a una iglesia por puro impulso, buscando un lugar donde el sonido no me persiguiera. Y ahí pasó lo peor, el aire olía exactamente como la casa de mi infancia cuando mi madre rezaba en voz baja. Las velas temblaban sin viento. El crucifijo parecía inclinarse 1 milímetro, como si escuchara. Me acerqué al pastor. Quise hablar de un papel extraño, de una broma, cualquier cosa que no sonara loco. Pero él no me dejó terminar. Me miró la chaqueta, donde la factura dibujaba una esquina rígida, y sus pupilas se achicaron. No la lea en voz alta, susurró. Si la lee, se activa. ¿Se activa qué? Él tragó saliva. La cobranza. Yo iba a insistir, pero entonces lo vi, sus manos estaban manchadas de tinta negra, como si hubiese firmado cientos de papeles que nadie debía firmar. En el altar, un buzón de donaciones tenía una ranura. La ranura parecía sonreír. Y la factura, desde mi bolsillo, latía más fuerte, como si quisiera saltar hacia ahí. El reloj de la iglesia marcó 11:54. El pastor dio un paso atrás. No es dinero lo que le piden. Es otra cosa. Y yo, por primera vez en años, sentí miedo de Dios. Cuando abrí la factura, no vi números, vi el pecado que yo nunca confesé. La hoja se desplegó sola sobre el banco de madera. En lugar del monto 365, ahora había una línea nueva, escrita con tinta fresca. Deuda principal, una traición. Me quedé helado. Porque yo sabía cuál. Y también sabía por qué nunca la dije en voz alta, decirla era convertirla en realidad para siempre. El papel siguió escribiendo sin mi mano. Deudor, tú. Acreedor, el que callaste. Me vi otra vez con 16 años, sosteniendo un teléfono, escuchando a mi mejor amigo llorar del otro lado, pidiéndome que no contara lo que me había confiado. Y me vi a mí, buscando aceptación, usando su secreto como moneda social. Una frase. Una risa en el pasillo del colegio. Eso bastó para que a él lo empujaran contra un casillero durante meses. Yo lo negué. Siempre. Incluso cuando él me miró con esos ojos de animal acorralado. Yo dije, no fui.
Y mi mentira se volvió costumbre. La factura agregó una segunda línea. Intereses, cada vez que fingiste no recordar. Escuché un clic. Como un contador de luz. Y el crucifijo emitió un crujido mínimo, no por madera vieja, sino como si se ajustara una sentencia. No me joda, murmuré, con una rabia que me salvaba del llanto. El pastor estaba pálido, a varios metros, como si temiera contagiarse. No es contra usted, dijo. Es para usted. La factura marcó 11:57. Y abajo, apareció una instrucción, lugar de pago, la caja. La ranura del buzón ya no sonreía. Ahora parecía una herida abierta. El pastor me dijo, no lo haga, pero su voz sonó como quien ruega por sí mismo. Me acerqué a él, exigiendo una explicación. Quería que me negara todo, que me dijera es un truco, es una secta, es un hacker con mal gusto. Pero el hombre solo retrocedió hasta chocar con una columna. ¿Cuántas facturas vio? Le pregunté. No contestó. Su silencio respondió por él. ¿A cuántos les pasó esto? Su boca se abrió, pero lo que salió fue otra cosa. Hay gente que paga sin verdad. Y eso no se borra. Se transfiere. Fue entonces cuando lo entendí, él no era un guía, era un cobrador asustado. Un intermediario que había aceptado el juego. Me mostró, con un gesto mínimo, la sacristía. Adentro, en un cajón, había sobres idénticos al mío. Docenas. Centenas. Cada uno con nombres distintos. Algunos estaban sellados con cera negra. ¿Y los que pagan? Pregunté. Se alivian, por un tiempo, dijo. Hasta que llega la última oración. El reloj marcó 11:58. Mi factura latía. Yo sentí el impulso de tirarla en la caja y huir. Pagar con cualquier cosa. Con silencio, con fe prestada, con una mentira nueva. Pero la hoja agregó una nota al margen, como si escuchara mi pensamiento. Opción alternativa, paga con confesión. Y debajo, una condición cruel. Confiesa al acreedor. No a un altar. Ahí la iglesia se volvió pequeña. Yo, enorme. Mi pasado, insoportable. El pastor se persignó. Si lo hace, va a perder algo. Yo susurré. Ya lo perdí hace años. Entonces, el buzón de donaciones hizo un sonido metálico, como si dentro hubiese una cadena tensándose. La cifra cambió, ya no eran 365 días, era una lista de nombres. Y el primero era el mío. La factura desplegó un anexo. Yo lo vi con claridad, como si el papel se hubiera convertido en pantalla. Encabezado, cuentas por saldar. Luego, nombres. Nombres que yo conocía. El segundo era el del pastor. El tercero, el de mi padre. Sentí una náusea caliente, no era una factura individual. Era un sistema. Un tejido de culpas que se cobraban entre sí, como préstamos de sombras. En detalle aparecía algo peor. Forma de pago recomendada, silencio. Forma de pago definitiva, verdad. El pastor, temblando, confesó en voz baja. Yo pagué con silencio. Me dijeron que así protegía a la iglesia, a mi familia, a todos. ¿Y a quién dañó? Su mirada se fue al piso, como si ahí estuvieran los nombres de quienes había hundido. No lo vi. No quise verlo. La factura cambió otra vez, y reveló mi plan de cuotas. Cada año que yo fingía no recordar a mi amigo era un interés. Cada no fue para tanto, era una penalidad. Y entonces apareció el renglón final, el que me partió. Acreedor, Diego. Mi amigo. No lo veía desde hace más de una década.
Ni siquiera sabía si seguía vivo. Yo había pagado mi culpa con distancia. Me pareció suficiente. La factura, como si se burlara, escribió un horario y una dirección. Hoy. Antes de medianoche. La dirección era un hospital. El reloj marcó 11:59. Y sin que yo tocara nada, el buzón de donaciones se abrió solo, como una boca que quiere tragar. Al reverso apareció una oración, con mi voz, aunque yo estaba mudo. Corrí. Salí de la iglesia como si el aire adentro fuera veneno. La calle era un túnel de luces y bocinas, y aún así, todo sonaba amortiguado, como si el mundo supiera que yo estaba en juicio. En el taxi, la factura se dio vuelta sola. La tinta comenzó a formar una oración, línea por línea, como si alguien dictara desde un lugar donde no existe la prisa. Señor, devuélveme el coraje que gasté en mentir. No me absuelvas barato. Enséñame a pagar sin destruir. Yo no recé eso jamás. Yo ni siquiera sabía que dentro de mí había esas frases. Cada palabra me apretaba la garganta. Porque una oración verdadera no suena bonita, duele. Y esa dolía como un hueso mal soldado. El conductor me miró por el retrovisor. ¿Está bien? Yo asentí, y en ese gesto sentí vergüenza. La vergüenza también era una moneda. Llegué al hospital con la respiración rota. En recepción, pregunté por Diego. La enfermera dudó, revisó y me señaló un pasillo. Y ahí, frente a una habitación, vi algo que me heló. En la puerta había otra factura clavada. Otro nombre. Otra deuda. La mía vibró. Como si reconociera a su gemela. La oración terminó con una frase final. Y si esta es la última, que sea completa. Empujé la puerta. Y al otro lado, Diego estaba despierto. Diego me sonrió como si no me conociera, y su mirada fue mi condena. Lo vi más delgado, pero entero en algo que yo no esperaba, en su silencio. Había máquinas, sí, había tubos, sí. Pero lo que más pesaba era su calma. Esa calma que solo tiene alguien que ya dejó de discutir con el pasado. Hola, dije. Mi voz sonó como si pidiera permiso. Hola, respondió él, sin emoción, como si saludara a un extraño. Yo saqué la factura. La coloqué en la mesa de noche. El papel brilló apenas. Diego la miró un segundo y apartó la vista. ¿Eso también te llegó?, pregunté. Él tragó saliva. Llega cuando ya no queda tiempo para fingir. La habitación se enfrió. Y entonces escuché una voz que no venía de ningún lado y, sin embargo, ocupó todo. Paga con silencio. Él olvidará. Tú seguirás. Era una oferta. Una salida. Un indulto barato. Vi el miedo en mi propio reflejo en la ventana. Yo quería aceptar. Yo quería que Diego dijera no importa. Yo quería vivir sin pagar completo. Pero la factura se abrió sola y mostró el monto final. Ya no eran días. Era una sola palabra, nombre. Como si el pago fuera a decir algo que yo nunca dije, fui yo. Diego habló, sin mirarme. Si viniste a que te perdone rápido, no sirve. Sentí un golpe en el pecho. No era un rechazo, era una verdad. Vine porque, me quedé corto. La voz invisible insistió, silencio. La factura, en cambio, parecía quemar, verdad. Y en ese instante entendí el drama real, no era Dios castigando. Era Dios negándose a participar en mi excusa. Cuando metí la factura en la caja del hospital, la ranura devolvió mi cara, pero con mis peores recuerdos. En el pasillo había una caja de donaciones para pacientes. Una ranura simple, metal y plástico. Pero al acercarme, la factura se tensó en mi mano como un animal que siente el matadero.
Diego me siguió hasta la puerta, con pasos lentos. No la uses para escapar, dijo. Úsala para decir. Yo sostuve el papel frente a la ranura. Y de nuevo, la voz invisible. Paga con silencio. Nadie sabrá. Él se irá en paz. Tú también. Tragué saliva. Miré a Diego. Por primera vez, vi un rastro de tristeza antigua, no por lo que le hicieron, sino por la cantidad de veces que el mundo elige lo fácil. Di mi nombre, susurré. No, dijo él. Di el tuyo. Y entonces lo hice. No a la caja. No al techo. No al aire. Ae. Diego, fui yo. Yo lo conté. Yo lo negué. Yo te dejé solo. Las palabras salieron feas, torpes, sin música. Pero eran completas. Sentí que el pasillo cambiaba de peso, como si algo invisible se soltara. La factura, en mi mano, dejó de latir. Se volvió papel normal. La ranura de la caja reflejó mi rostro, pero no con mis defectos, con mi edad real, como si la mentira me hubiera maquillado durante años. Diego cerró los ojos. No dijo, te perdono, todavía. Y ese todavía fue misericordia. Rompí la factura, y aún así, la verdad siguió brillando en el aire. Volví a la habitación. El silencio ya no era amenaza, era espacio. Diego se sentó con esfuerzo. Yo no supe qué hacer con las manos, porque las manos sin mentira parecen torpes. ¿Y ahora?, pregunté. Diego miró el papel, ya sin vida. Ahora empieza lo que siempre evitaste, vivir sin esconderte. Yo rompí la factura en 2, luego en 4, luego en pedazos pequeños. Fue un gesto infantil, casi ridículo. Quería asegurarme de que no volviera. Pero al caer los fragmentos al suelo, apareció algo que no estaba antes, una línea de tinta en el aire, suspendida como humo. Era la oración. La misma que se escribió sola. Pero ahora estaba completa, y lo más extraño, no parecía mía. Parecía de alguien que, por fin, me había alcanzado. Señor, no me devuelvas el pasado. Devuélveme el valor de repararlo. Diego respiró hondo. A mí no me debes una disculpa eterna, dijo. Me debes una vida distinta. Lo miré, esperando un milagro fácil, un abrazo, una absolución inmediata, un final perfecto. Pero Dios, esa noche, eligió algo más difícil y más real, un comienzo. Cuando salí del hospital, el cielo no se abrió. No hubo señales espectaculares. Solo una paz incómoda, como un traje nuevo que todavía aprieta. Y en mi bolsillo, por primera vez en años, no había nada que latiera. Solo mi propia respiración, y una oración que ya no se escribía sola, porque ahora yo podía decirla. Creí que todo había terminado, hasta que vi mi nombre en la factura de otro. Una semana después, volví a la iglesia, no por fe, sino por responsabilidad. El pastor ya no estaba. En la puerta, donde yo había encontrado mi sobre, alguien clavó una hoja nueva, la última factura. Esta vez no llevaba monto. Solo una pregunta, ¿a quién le debes la verdad hoy? Dentro, la caja de donaciones seguía igual, pero la ranura ya no parecía herida, parecía decisión. Sobre el altar, vi sobres con nombres que reconocí del barrio. Gente que saluda, gente que sonríe, gente que también esconde. Salí con un solo pensamiento, la factura no era un castigo. Era un recordatorio de que el cielo no cobra dinero, cobra coherencia. Esa noche llamé a mi padre. Le dije, necesito que me cuentes lo que prometiste y no cumpliste. Hubo silencio. Luego llanto. Luego, por primera vez, verdad. No hubo truenos. No hubo milagros de película.
Solo una cosa distinta, dormir sin actuar. Y en mi mesa, al amanecer, apareció un papel en blanco. Sin título. Sin amenaza. Se fue llenando con una frase simple, como si Dios por fin me hablara en voz baja. La última oración no es la que te salva. Es la que te vuelve verdadero.